Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores que se nutrían con paletas palelocas los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos, en los que vamos a parlotear sobre Dune de David Lynch. Bienvenidos sean una vez más a su programa de los cinéfilos cuarentones, donde digerimos, masticamos, rumiamos, deshebramos nuestras películas favoritas. Hoy me acompaña Fernando Carrillo Fink y yo soy Paquito Rodríguez, y el día de hoy vamos a hablar de una cinta maravillosa de los años 80 que se llama Dune. Es una película que se empezó a producir en los años 70 de la mano del director del famoso y conflictivo, mágico, misterioso director Alejandro Jodorowsky, que es autor de joyas inolvidables como El Topo y como La Montaña Sagrada, pero también ha hecho muchas películas de muy dudosa calidad, y que precisamente en esa década gozaba de amplia fama. Su película El Topo se había vuelto muy popular, sobre todo en las funciones de medianoche, funciones exclusivas en los cines en Nueva York, y que solo proyectaban El Topo todos los días a la medianoche. Es una película que lo catapultó a la fama internacional y que permitió que lo contactaran para producir una nueva película que él decidió sería la novela de Frank Herbert, Dunas. Sin embargo, era una novela que él no había leído, que como todas las cosas que hace en la vida, eligió en un arranque de instinto, y que probaría ser una de las producciones más grandes, más prometedoras y más catastróficas en la historia del cine. Jodorowsky consiguió un reparto en el que incluían personajes del nivel de Orson Welles, de Salvador Dalí. Consiguió que la banda de rock Pink Floyd y otra banda francesa que no recuerdo en este momento cómo se llama, le hicieran la banda sonora. Hizo un guión muy exigente, muy extraño. Contrató a Moebius, a Jean Giraud, que ya era un amigo de él desde hace mucho tiempo. Era un autor de cómics, para que le hiciera diseños de la película. Contrató al escultor y pintor y artista gráfico Hans Rudi Giger, o Geiger, no estoy muy seguro de cómo se pronuncia, eh, para que le diseñara también, le hiciera diseños en la película. Consiguió una cantidad enorme de elementos que hacían esta película muy interesante, o por lo menos un bodrio muy bien estructurado, pero por supuesto una película de esas características no recibió el respaldo de nadie. Nadie le apostó a esa película, no consiguieron el dinero y la cinta se fue al diablo. La producción fue adquirida por Dino De Laurentiis, un italiano al que le debemos grandes churros como Conan. Y es un productor italiano que tiene fama de hacer películas grandes, muy grandes y exitosas, pero de muy dudosa calidad artística, quiero decir. Y pues finalmente él se hizo de los derechos en los años finales de los 70, por ahí del 76, y le transfirió la batuta de la dirección a Ridley Scott. Todo lo curioso de esto es que toda esta historia del proceso de construcción de Dune no fue en balde, porque terminó siendo la preproducción de otra película de horror espacial dirigida por Ridley Scott llamada Alien. Y los diseños de Jean Giraud y de Giger terminaron convirtiéndose en el diseño de producción de Alien de Ridley Scott. Ridley Scott estaba muy interesado en dirigir esta cinta, pero una tragedia familiar, creo que es la muerte de uno de sus hermanos, le produjo
una necesidad imperiosa de trabajar y de trabajar ya para quitarse encima ese trauma o ese dolor, y decidió que la producción de Dunas iba a ser muy larga y él quería ya trabajar, así que la cambió por la que sería otra película que ya hemos discutido en este espacio, Blade Runner. Suelta la batuta de Dunas y el proyecto cae a manos de un director en ese entonces joven, en ese entonces todavía inocente, si lo podemos llamar de esa manera, un joven David Lynch. David Lynch había hecho 2 películas antes de caer en esta producción. Una de ellas, El Hombre Elefante, una película que había rodado en blanco y negro. Y esta sería su primer película en color. David Lynch, de origen pintor, siempre ha tenido una forma de trabajar muy peculiar y en este entonces era la primera vez que él caía en una producción enorme. Este impacto para él fue en detrimento de su libertad. Él decidió confiar en la producción y dejarse llevar, cosa que lamentaría toda su vida. Hasta la fecha, él prefiere no hablar de Dunas y de su experiencia con Dunas, y es una película que él desconoce. Sin embargo, la película conserva todavía muchos de los aspectos de la personalidad de David Lynch, y yo pienso que la película no es tan mala como la historia la ha querido vender o como David Lynch la considera. Ciertamente es una película no muy bien terminada. A mi gusto es una historia que tiene rasgos de autor por ahí plagados. Podemos observar elementos característicos de alguien que va a convertirse en uno de los directores más innovadores de finales de la década de los 90 y de los 80, pero los de Laurentiis tuvieron un control asfixiante de la producción de Dunas. La película se rodó en México para abaratar costos y hacerla rentable. Definitivamente era una película, era una producción, perdón, demasiado ambiciosa y habría salido impagable en otro país. En México los salarios más bajos y la disposición de las autoridades para prestarles facilidades para rodar la hacía un paraíso para los productores. Sin embargo, esto también no cayó en detrimento de ellos, puesto que la mitad de la producción se enfermó, les dio diarrea y tuvieron que contratar servicios de importación de comida y que cocinara comida importada porque no pudieron, no aguantaron la comida local. Habían apagones eléctricos constantemente, había muy malas instalaciones, los transportes a las locaciones, porque se grabó en el desierto de Chihuahua, y los transportes a las locaciones también sufrieron cualquier cantidad de problemas, porque pues lo barato sale caro, no es por hablar mal de las producciones mexicanas, sino por el nivel de producción al que no teníamos nosotros ni la técnica ni la infraestructura. La película está inspirada en una novela del escritor Frank Herbert. La novela tiene del mismo nombre, Dunas, y nos narra la historia de Paul Atreides, el heredero de la casa Atreides, en un futuro muy lejano, en el que la humanidad ya se expandió por diferentes planetas y sistemas y se estableció un imperio galáctico muy al estilo de Star Wars, en el que los diferentes gremios de los diferentes gremios de comerciales controlan a la población, ¿no? En este mundo hay un producto, un elemento químico que solo se produce en un planeta al que llaman dunas, un planeta desértico. Especia le llaman melange, y es necesaria para el viaje interestelar, puesto que para poder transportarse en el espacio
a velocidades superiores a la luz sin que produzca efectos secundarios en todos los que viajan. O sea, para poder alterar la realidad y las leyes físicas se necesita estar sumergido en esta especie que le permite a los pilotos alcanzar tal nivel de conciencia que les da los reflejos suficientes para poder navegar a esas velocidades. Y el único planeta que produce esta especie es el planeta desértico de Dunas. La película tiene un diseño de producción muy interesante. Yo creo que envejeció mal, pero sigue siendo entrañable. El, los efectos especiales incluyen por primera vez diseños hechos por computadora muy rústicos, pero que en su momento fueron tremendamente innovadores. Y además es una de las primeras películas, si no es que la primera película de alguien que se convertiría en un actor de culto y un actor de cabecera de David Lynch, que es Kyle MacLachlan. También tenemos un reparto interesante. Tenemos a Brad Dourif, que años después se volvería muy famoso por ser la voz de Chucky, el muñeco diabólico, al actor sueco Max von Sydow, que ya era una figura respetabilísima del cine en ese entonces. Tenemos también incluso a Sting, el cantante Sting, a, a este, a José Ferrer, no estoy muy seguro, pero creo que este fue el último papel de José Ferrer, a Dean Stockwell, a Sean Young, que también repetiría en Blade Runner, a Patrick Stewart, que se haría también muy popular como el Capitán Picard en Star Trek y en la actualidad como el Profesor X en las películas de X-Men. En fin, es un reparto plagado de gente que o era o iba a convertirse en celebridades. Yo pienso que personalmente la cinta aborda un tema que se me hace muy interesante. El mismo Frank Herbert hablaba de su película como el antiviaje del héroe, porque él nos habla de que esta película nos habla de cómo las decisiones importantes de los pueblos las toman personas que se asumen como superhéroes y las consecuencias de esas decisiones de estos mesías siempre son catastróficas. Decía Frank Herbert que Dune, si tenía una moraleja, era no te fíes de los héroes. Y precisamente dice que la película trata un poco sobre cómo el mito fabrica a personajes como Hitler, como a Churchill, como a Roosevelt, como a Stalin, como Mussolini, como a Kennedy, como a George Payton, a estas personas que les damos un valor suprahumano y cuyas decisiones impactan las vidas de millones y, según Frank Herbert, casi siempre son decisiones en detrimento de la humanidad. Pero la película se enfoca un poco más en lo heroico, un poco más en lo místico y en lo esotérico. Una decisión de producción que afecta mucho a la película fue que fue comprimida para que tuviera una duración de 2 horas, porque se consideraba que una película no podía durar más tiempo o no sería comercial, no sería rentable. Y esto hizo que los mismos productores tuvieran que utilizar recursos baratos para poder explicarle a la gente la cantidad de información que no les iba a llegar nunca y que era necesaria para entender la película. Y esto afectó también el éxito comercial e influyó mucho en su fracaso. Por ejemplo, hay muchísimos diálogos, muchísimos monólogos mentales de gente que te explica lo que está ocurriendo, como para que tú entiendas qué está pasando, y esto se acaba volviendo a ratos pesado y aburrido. Es en un primer plano de la persona viendo al vacío, así como haciendo visco, y se escucha, es que ahorita ya llegó el malo y yo le tengo que pegar antes de que él me pegue a mí. Y luego el malo, seguramente él quiere pegarme. Entonces llega un momento en que dices, ya entendí, o sea, no soy tan estúpido. Y bueno, me parece que al final de cuentas yo la película le guardo cariño, me trae mucha nostalgia,
pero volviéndola a visitar con los años, la película no envejece tan bien, pero sí me hace interesarme en la propuesta de Denis Villeneuve para el remake que se iba a estrenar pronto y ahora ya trazaron, sobre todo porque esta vez el remake va a estar dividido en dos películas, lo que nos garantiza que van a tomarse el tiempo de explicar y de establecer muy bien los diferentes elementos que juegan un rol dramático en esta película. En general me parece que hay que verla porque es una película, como dice mi amigo Víctor Domínguez, es una película curricular. Tenemos que verla porque pues es parte del currículum de un buen cinéfilo. Ya envejeció mal, pero en su momento sí significó, al menos hasta cierto punto, eh, un hito en la manera en la que se hacían películas de ciencia ficción. Hubo muchas otras películas de fantasía y de ficción fantástica en los 80s y que derivarían de esta película a pesar de su poco éxito ante el público. ¿Tú cómo la viviste, Fernando? Pues yo siempre, cuando vi esta película por primera vez, yo ya era fanático de David Lynch. Yo la primera película que vi de David Lynch fue Lost Highway, que me gusta mucho el título en español, Por el lado oscuro del camino. Se me hace poético y que le da también al clavo, al igual que el título en inglés, Lost Highway. Y fue la primera película que vi de David Lynch, la vi en el cine, me dejó pasmado. Después vi Eraserhead, vi El Hombre Elefante, Mulholland Drive, Blue Velvet. Entonces, para cuando llegué a ver Dunas, pues yo ya la estaba viendo con ojos lynchianos, ¿no? Ya, y yo, en lo personal, yo no he leído la novela de Frank Herbert, yo no estoy empapado de ese universo. Entonces, yo desde la primera secuencia, pues yo me quedé, pues sí me quedé absorto. Es decir, no es una película que considere yo entretenida. Definitivamente creo que sí, como tú dices, es como una película que no se llegó a completar, que se siente luego que le faltan escenas e incluso por ahí se habla de que esas escenas pues se quedaron en el suelo del cuarto de edición, pero que David Lynch no tiene el más mínimo interés será el más mínimo interés en hacer un corte del director, porque dice, yo esa película fue un infierno. Y como tú dices, le preguntan sobre ella y él se rehúsa a dar detalles. Él nada más dice, fue un rodaje infernal, fue un proceso de edición infernal. Es decir, lo sufrió tanto que no quiere ni siquiera explicar por qué estuvo tan feo, pero como tú dices, pues el asunto fue que ahí los hermanos de Laurentiis metieron mano todo el tiempo, no lo dejaban trabajar y plasmar su visión. Sin embargo, yo viví la película como una película pues caótica, a ratos un poco aburrida, pero con un sentido estético y musical, incluso el mero principio, cuando Virginia Madsen nos narra, nos cuenta, nos expone el contexto y lo que es el Spice Melange y, y empieza la música, esta música, ese tema musical glorioso con con muchos instrumentos de viento. Desde ese momento yo quedé capturado y aunque la película se me hace medio caótica, se siente el guión que de repente no va para ningún lado, las imágenes y los sonidos y también estoy de acuerdo contigo, esos monólogos
explicativos de los pensamientos de los personajes sí son muy molestos, llegan a desesperar. Pero yo, pues no sé, yo el día que vi la película, incluso la vi en VHS hace unos 20 años, eh, quedé absorto. O sea, es decir, yo ya estaba en mi mente, estaba viendo como una especie de Eraserhead con hecha con millones y millones de dólares. Entonces, realmente la trama, pues nunca la acabé de comprender bien, nada más al final cuando dicen que él es el elegido, y yo dije, y que por lo tanto trajo la lluvia, y en efecto llueve después de esta pelea final con cuchillos, y en efecto llueve y todos lo alaban como el héroe, y yo dije, pues bueno, pues chido, pues si ellos lo dicen que él es el héroe, pues él es el héroe. Pero por lo que he escuchado de lo que es la historia de Dunas, pues sí entiendo que es una película que no capturó la esencia de la novela, y por lo tanto todos los fanáticos de esta obra de Frank Herbert quedaron sumamente decepcionados. Y después vino la miniserie, que también la vi y me gustó, la disfruté, y sí tiene mucho más sentido, ya la historia queda mucho más clara. Se nota que no tiene los valores de producción de la película, pero me parece un producto bastante digno, y los fans de la novela quedaron mucho más satisfechos con la miniserie. Falta ver ahora con la película, la nueva película de Dunas, a ver qué reacción tienen los fanáticos y el gran público. Pero yo insisto en que la película Dune de David Lynch, aunque es una película menor, aunque es una película que él desconoce, una especie de Espartaco, es como yo sentiría que lo que es Espartaco para Kubrick es Dunas para David Lynch, una película en la que el productor se impuso en todo momento, pero que le dio pues un impulso a la carrera de ambos directores. Entonces, pues para mí Dunas es una película con un montón de imágenes oníricas, un montón de imágenes impactantes. Como tú dices, es una película que envejeció mal, se le ven las costuras en el mal sentido de la frase, y sin embargo, sí, pues yo en lo personal la vi como un despliegue un despliegue de los talentos de Lynch para crear atmósferas envolventes, para crear imágenes, un diseño de producción que empata muy bien con la fotografía y con los personajes, con toda este mundo bizarro. Yo creo que aquí entra perfectamente la palabra bizarro en el sentido francés. Completamente, Wow. completamente loco, raro. Y así fue como yo la disfruté, y ya recientemente, bueno, no tan recientemente, hace tal vez unos 4 o 5 años, la volví a ver ya en HD, ya como se debe, en widescreen. Y una vez más me aburrió, una vez más sentí que el guión no tenía mucho sentido, que, que está medio caótica, pero también la volví a disfrutar por todas estas imágenes, por todas estas atmósferas, por toda esta creatividad que se ve que David Lynch tiene. A mí, yo celebro que David Lynch haya hecho una superproducción en su vida, aunque aunque sea eh, eh, parcialmente fallida. Yo lo celebro porque nos da la oportunidad de ver lo que David Lynch puede hacer con mucho dinero, y eso es pues crear un universo. Es lo que yo rescato más que nada de la película, que la creación del universo es sólida. Sí, es verdad, y además, como te digo, pues yo cuando era niño, yo la vi muy niño, no sé, de 12, 13 años, quizá en video, también en beta probablemente, y yo la disfrutaba mucho porque en realidad sí tiene una historia interesante, vaya, sí es atractivo, hay extraterrestres monstruosos y hay cosas desagradables y
y los Harkonnen pueden ser repugnantes y están las Bene Gesserit, estas mujeres, esta orden de monjas con poderes mentales. O sea, hay muchos elementos atractivos en la película que sin embargo se caen y se caen, desgraciadamente es culpa de los productores, de nadie más. Muchas películas han tenido la desgracia de caer en manos de productores intransigentes o de productores que quieren controlar elementos creativos que no son de su competencia y acaban muy mal. Simplemente recordemos cuando hablábamos de Alien 3, ¿no? Y de cómo la edición del director realmente es la verdadera película de Alien 3, porque la edición de cines fue el corte de los productores. También hablábamos de Blade Runner y de cómo pasaron tantísimos años, décadas, para que finalmente pudiéramos ver la versión que realmente el director quería hacer. Sin embargo, la película Duna sigue siendo pues una película que ya traspasó la frontera del tiempo. A pesar de que la película tiene todas esas fallas, sigue siendo parte de la historia del cine. Por cierto, que no mencioné que la banda sonora la hacía la banda de Toto. La banda sonora Ah, es de cierto. Toto. Sí, de Es Toto. interesante. Luego me han llamado la atención de que omito eso, pues sí, pero esta vez siguiendo el impulso que dejó Jodorowsky, que quería que una banda pop hiciera la banda sonora, pues ellos consiguieron que fuera Toto el de la banda sonora. Y también a mí me parece que uno puede distinguir elementos de su producción en otras películas. Yo cuando vi Tremors por primera vez, lo primero que hice fue acordarme de los gusanos de Dunas, ¿no? Ese fue mi primer referente, los gusanos gigantes de Dunas en la película de Tremors. Eh, y bueno, yo creo que es importante reconocer su lugar como una, como una película de culto, a pesar de que pues tenga todos los fallos que tiene. Vamos a ver cómo nos trata la edición de Villeneuve. Supuestamente se va a estrenar en el 2021, pero creo que ya la pasaron para el 2022, no estoy muy seguro. De entrada, Jodorowsky ya hizo su crítica al tráiler, que me da mucha risa porque se ve ardidísimo. Jodorowsky le dolió mucho que se hiciera Dune de David Lynch. Toda su vida ha repetido que él tiene muchísimo profundo admiración y que considera a David Lynch un maestro de cine, pero que Dune le costó, casi lloró cuando fue a verla porque sus hijos lo obligaron y que le dio mucho gusto que la película fuera una basura, porque él, pues en su mente la mejor película de Doom es la que él no pudo hacer. Yo creo que si le hubieran dado la oportunidad de hacerla, no habría sido ni mucho menos tan buena como él cree que habría sido, pero al menos ya se volvió un mito, una leyenda urbana del cine contemporáneo. ¿Quieres hacer algún comentario final, Fernando? No, pues nada más que decir que me parece muy interesante esta opinión que acabas de externar. Muy probablemente no habría sido el peliculón que todos nos imaginamos al ver el documental, pero también coincido contigo que la película de Lynch ya es una película de culto y como toda película de culto tiene sus fanáticos y tiene sus, pues no voy a decir detractores, pero sí tiene sus demeritadores, es decir, los que de plano la consideran que no la rescatan en lo absoluto. Y yo no soy ni un fanático ni un demeritador de la película, pero, pero más bien yo pienso que tiene sus valores que hacen que valga la pena verla. Si usted no ha visto Dunas, usted es fanático de la ciencia ficción, yo lo invito a verla porque aunque es una película
fallidona, creo que es muy interesante. Bueno, y pues yo me despido, como siempre, mandando un saludo a todos los que han tenido la amabilidad de compartir y de reaccionar a nuestras publicaciones. Tenemos subimos nuestros videos a la página de Facebook, pero también tenemos un canal de YouTube para cualquiera que sea su preferencia. Eh, También le mando un saludo a Hernán, que nos hace los insertos y que siempre ha tenido la amabilidad de ayudarnos con ese detalle. A mi esposa Carolina, que siempre me ha dejado sacrificar algunas horas de nuestra vida marital para hacer este programa. A Fernando por darme la oportunidad de estar aquí con él discutiendo de lo que más nos gusta. Y a todos los que nos escuchan, que ya saben quiénes son, les mandamos un fuerte saludo y un abrazo y nos vemos en la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando Zepping y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!